Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la enfermedad de Kawasaki, que es algo que eh, es relativamente frecuente y relativamente poco diagnosticada tempranamente. Vamos a ver por qué y vamos a ver qué implicaciones tiene para la especialidad de cuidado crítico. Entonces, empezando un poco sobre la historia de la enfermedad, ¿verdad? La primera descripción de la enfermedad con todas sus características clínicas, los que ahora llamamos criterios clásicos de Kawasaki, se hicieron en el 67 en Japón por un pediatra de nombre Tomisaku Kawasaki. La descripción original de Kawasaki fue en un grupo de 50 pacientes. Tenía de todas las edades. Concretamente, el rango de edad iba desde 2 meses hasta 9 años. Describió en cuestión pues todos los criterios que conocemos ahora como de Kawasaki típico, ¿verdad? Un síndrome febril, que tenía alteración con conjuntivitis, de alteraciones cutáneas, linfadenitis, y lo clasificó, ¿verdad? Hizo los primeros criterios y al final él lo describe como que era autolimitado, benigno y sin secuelas, cosa que eventualmente iba a cambiar, puesto que descubrirían el riesgo que tiene la enfermedad de generar con el tiempo aneurismas coronarios, dilatación en las coronarias y otras complicaciones derivados de esas anomalías coronarias. En 1970 fue que describieron las primeras secuelas, ¿verdad? Casi 3 años después de la descripción original del doctor Kawasaki, y pues fueron en series de casos. Y la mayoría de literatura que existe sobre la enfermedad, vamos a ver que es de autores japoneses, puesto que en Japón y en el sudeste asiático es mucho más frecuente y más prevalente esta enfermedad que en otras partes del mundo, lo que no quita que se siga viendo en otras poblaciones. En los 70 también se describieron los primeros casos fuera de Japón, en Hawái concretamente. Esta es una foto del doctor Kawasaki. Ahora bien, si se fijan, la primera descripción fue hace más de 50 años y pues aunque hemos aprendido mucho de la enfermedad, de cómo se comporta, algunas características propias, todavía no está del todo claro gran parte de la etiología propia de la enfermedad, qué factores pueden estar implicados en el desarrollo de la misma, o por qué, por ejemplo, en algunas poblaciones tiende a ser más prevalente que en otras. Respecto a la epidemiología, como les decía, en Japón es donde se ha descrito mayor prevalencia, entre 218 a 330 casos por 100,000 niños. A jarabe. ¿No se toma jarabe? Perdón, solo vamos a silenciar a... Como les decía, en Japón es más prevalente. En Estados Unidos, sus datos hablan de 18 casos por cada 100,000 niños y alrededor de 4,000 a 5,000 casos nuevos cada año. Los estadounidenses describen que tienen más frecuencia en pacientes menores de 5 años. Los japoneses describen que tienen más frecuencia en menores de 2 años. Asimismo, los isleños del Pacífico Sur, todas estas islas de Oceanía, es otra población que tiene relativamente más casos, entre 13 a 30 por 100,000 niños. Y esto en Estados Unidos es importante, puesto que ellos tienen mayor población inmigrante, ¿verdad? Tanto del sudeste asiático como de otras latitudes, pero si al principio del siglo no estaban acostumbrados de ver, actualmente los estadounidenses describen estarlo viendo más frecuente. Y otra cosa que llama la atención es que es relativamente poco reportado en personas de ascendencia afroamericana y en hispanoamericanos. Y esto llama mucho la atención. Si ustedes recuerdan los casos
reportados de MISC, asociado a síndrome inflamatorio sistémico asociado a COVID en niños, que se ha descrito estar relacionado a ser clínicamente similar al Kawasaki. Esto es completamente lo opuesto. Es muy frecuentemente reportado en afroamericanos y en hispanos, son las dos poblaciones donde más se ha descrito, y es muy raro que esté reportado en las poblaciones asiáticas. Incluso en uno de los artículos más recientes que leí cuando estaba haciendo esta clase, mencionaban que Japón tiene extremadamente pocos casos de MIS, llegando a 5 descritos para finales de 2021, siendo un país que tiene una vigilancia amplia en Kawasaki y que están muy pendientes de detectarlo. Entonces, parece un poquito curioso esta relación. Sobre la etiología, como les decía, no hay una causa clara, solo tenemos teorías hasta el momento y se han tratado de unificar, pero la evidencia todavía no es concluyente y no puede haber un consenso para decir, esta es la causa por la cual el Kawasaki se desarrolla. Entonces, la primera teoría la nombran genética y tiene que ver con la alta prevalencia, como les digo, en el sudeste asiático. No se comprende plenamente por qué predomina allá, pero aparte de la prevalencia por región geográfica, también se ha descrito que hay un mayor riesgo en gemelos idénticos y en un hijo de un padre que hubiera tenido Kawasaki durante su niñez. Se han detectado mutaciones que son frecuentes en ciertas proteínas específicas en pacientes con Kawasaki de origen asiático, concretamente en la caspasa 3, en la inositol 1,4,5 trifosfato quinasa, mutaciones en los linfocitos CD40 y en estos genes FCGR2A y BLK. Sin embargo, no son consistentes con los hallazgos y no se ha podido determinar que sean causas que predispongan a la enfermedad. Y estas mismas mutaciones también se ven asociadas a otras enfermedades reumatológicas, concretamente artritis reumatoide juvenil, colitis ulcerativa, lupus eritematoso sistémico, aunque como sabemos tampoco tienen una causa plena, una causa etiológica plenamente definida, sino que son características que comparten en común. La otra teoría etiológica que está descrita en Kawasaki que fue la predominante en los primeros años de investigación de la enfermedad, fue la hipótesis de que era de causa infecciosa. Ustedes se fijan en el cuadro febril con una reacción exantemática, se parece a las clásicas enfermedades exantemáticas de la infancia. Se postuló que la activación del sistema inmune secundaria a una infección en pacientes con predisposición genética podría desarrollar los efectos que vemos de la enfermedad de Kawasaki sistémicamente. Aparentemente parece haber una estacionalidad, sobre todo en los países asiáticos, en que se dan picos en enero y durante marzo y junio, que puede coincidir con algunas enfermedades virales estacionales. Otro factor que han atribuido a que le da fuerza a la teoría infecciosa son los patrones de vientos troposféricos que en regiones geográficas determinadas como es el sudeste asiático se asocia también a mayor incidencia de la enfermedad en estos meses que describí previamente y que según la teoría pues podría acarrear virus respiratorios, toxinas que puedan estar en el ambiente y hacer que en esa época del año con ciertos patrones de viento sea más frecuente en los pacientes. También hay el traslape clínico de Kawasaki con enfermedades infecciosas como la escarlatina, infecciones por adenovirus que sugieren la hipótesis infecciosa. Y lo otro que describen como factor que le da fuerza a la teoría infecciosa es la frecuencia con la que ven casos entre hermanos. Es decir, si un hermano tuvo Kawasaki y el otro hermano a las semanas desarrolla síntomas similares,
es bien probable que tenga Kawasaki. Y esto está descrito hasta un riesgo de 30% más riesgo de desarrollar Kawasaki entre hermanos, que no sean gemelos y que sean de distintas edades, vaya la redundancia. La otra hipótesis es la de la desregulación inmune. Esto trata de conciliar la teoría genética con la teoría infecciosa, llevando a postular que un estímulo desconocido desencadena una cascada inflamatoria, llámese una infección, llámese alguna mutación que en un momento determinado se descontrola y da manifestaciones. Y lo describen en el mecanismo de acción como, recuerdan estos patrones moleculares, ¿verdad? Los patrones moleculares asociados a patógenos o los patrones moleculares asociados a daños que veíamos en sepsis, llevan a una liberación de citoquinas, concretamente interleucina 1, la más prevalente y la que más se ha descrito, interleucina 8, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferón. Entonces, el hecho que un estímulo, ya sea PAMS o DAMPS, haya iniciado la cascada inflamatoria y liberado citoquina, nos va a dar como consiguiente una respuesta inflamatoria en todos los órganos, pero por alguna razón que todavía desconocemos, esta va a ser más importante, más clínicamente significativa en la capa muscular de las arterias de mediano calibre, que es la característica del Kawasaki. En un modelo bovino, la alta concentración de interleucina 1 se ha determinado que puede producir una arteritis similar a la descrita en las autopsias en pacientes con Kawasaki. Luego, también se ha visto que los pacientes con enfermedad de Kawasaki en fase aguda suelen tener unos conteos de linfocitos T y de células plasmáticas que están más elevadas que en los demás pacientes. Sobre la fisiopatología de la enfermedad, también cabe destacar que no está todo descrito y que todos los datos que tenemos están basados en autopsias de pacientes que tuvieron la enfermedad y fallecieron. De hecho, hay más datos sobre patología propiamente hablando que sobre teorías más claras de cómo es el mecanismo fisiopatológico en sí. Pero, ¿qué es lo que sí sabemos? Primero, por definición, es una arteritis de arterias de mediano calibre. Entre ellas, pues la más importante, la que ha dado más descripción y más preocupación, son las arterias coronarias. Sin embargo, se han descrito aneurismas en pacientes que clasifican como Kawasaki en otras arterias del cuerpo, incluido braquiales y femorales, ilíacas. No hay descripción de la misma en aorta, por cierto. La arteritis va a ser secundaria a una inflamación sistémica. Se cree nuevamente por mediadores inflamatorios como las interleucinas, que va a afectar en diferente grado todos los demás órganos del cuerpo. Y esto va a explicar por qué hay alteración en las pruebas de función de cada órgano en los pacientes con Kawasaki. Va a haber inflamación hepática, puede haber una inflamación pulmonar que nos va a dar un tipo de neumonitis, va a haber inflamación en la mucosa gástrica, puede haber meningitis aséptica, el miocardio puede estar comprometido en un grado leve de miocarditis, el páncreas puede estar con pancreatitis y pues en el sistema linfático vamos a tener linfadenitis, que es una de las características clásicas de la enfermedad. Durante el desarrollo de esta inflamación, se han descrito 3 fases de cómo se va dando respecto a cómo va evolucionando en el tiempo la enfermedad. En las primeras 2 semanas que coinciden con la fase aguda de la enfermedad, se ha descrito que hay necrosis por infiltración de neutrófilos a nivel de la adventicia del vaso. Esto debilita la pared del vaso y lo va a hacer más susceptible a que en ese punto se vaya a desarrollar una dilatación, por ejemplo, en las coronarias, y que posteriormente desarrolle un aneurisma. Y
Lo importante en esta fase es que está mediada por neutrófilos. Luego en una etapa más subaguda o crónica, entre 2 semanas a meses o años incluso, hay una infiltración de los vasos por linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, y esto lo que va a causar es una vasculitis, va a inflamar el tejido adyacente. Conforme vaya evolucionando en la tercera fase, perdón, va a haber una proliferación miofibroblástica en la luz del vaso. Esto va a hacer que hasta cierto punto el vaso desarrolle estenosis secundaria a un tejido fibrótico que no va a ser igual de elástico como era la naturaleza inicial del vaso. Y en esta foto que tenemos acá, tenemos cortados una vena coronaria y una arteria coronaria. Podemos ver cómo en la vena todavía hay restos de sangre en el corte, pero miren la luz de la arteria, que sería esta, está completamente obstruida por el nivel de fibrosis que tiene en la capa muscular de esta arteria. Entonces, este era un paciente que murió no de Kawasaki, sino de una infección sobreagregada 10 meses después de haber tenido Kawasaki y haber tenido su tratamiento para prevenir que se desarrolle, que desarrollara anomalías coronarias. Sin embargo, como vemos, en algún grado esto contribuyó también al deterioro clínico del paciente. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Sobre el diagnóstico de la enfermedad, hay que hacer mención que el diagnóstico es eminentemente clínico. Si bien los laboratorios pueden ayudar para valorar el grado de afectación sistémica que hay, actualmente todavía el diagnóstico se hace en base a que cumple ciertos criterios clínicos. No hay ninguna prueba específica que nos pueda ayudar o que nos pueda orientar, pero sí tenemos los criterios de Kawasaki clásico, entre comillas, ¿verdad? Y estos son, pues, primero, cambios en la mucosa, que tenga en la boca, concretamente eritema y fisuras en los labios, o lengua en frambuesa con eritema, las papilas de forma fungiforme, ¿verdad? O eritema en la mucosa oral o faríngea. Segundo criterio es la conjuntivitis, debe ser bilateral y recuerden que no sea supurativa, ¿verdad? El rash polimorfo o el exantema polimorfo, ¿verdad? Lo describen como maculopapular, difuso, tipo eritroderma o tipo multiforme, ¿verdad? Menos común como urticaria, pero sí puede tener micropústulas, pero es muy raro que se vea sobreinfectado. Cambios en las extremidades y en la fase aguda lo describen como eritema y edema de manos y pies. Y si dejamos pasar un par de días en una fase más subaguda, puede notarse una descamación a nivel de los dedos, concretamente alrededor de las uñas. Y el quinto criterio es la linfadenopatía, que es aguda, no supurativa, usualmente cervical y mayor de 1.5 centímetros de diámetro, como les dije, usualmente unilateral. Entonces, para poder dar un diagnóstico de Kawasaki, el paciente tiene que tener por lo menos más de 5 días de fiebre y al menos 4 de los criterios aquí descritos. Se deben excluir otras causas con manifestaciones similares, como mencioné antes. Hay otras enfermedades exantemáticas de la infancia que podrían confundirse y que deben de ser excluidas antes de llegar al diagnóstico. Aquí tenemos unas imágenes de cada uno de los criterios clásicos. Podemos ver cómo está el exantema, podemos ver la conjuntivitis no supurativa, podemos ver las lesiones en labios, cómo están agrietados y descamados, la lengua en punta de frambuesa. Podemos ver una imagen de de una mano, una extremidad superior con un color más rojo y un poco de edema. Igualmente aquí tenemos unos pies de otro paciente con Kawasaki que también se ven edematizados y eritematosos.
Podemos ver en la parte de abajo aquí una linfadenopatía muy grande en un lactante que es unilateral y más de 1 centímetro de, eh, de diámetro. Y algo bien importante, si ustedes se fijan los criterios que mencioné previamente, en ninguno de, todos son clínicos y en ningún momento hablan de las coronarias. Y esto porque no es necesario que ya tenga lesión coronaria al momento del diagnóstico. De hecho, el objetivo de diagnosticarlo temprano y de iniciar el tratamiento temprano es evitar que vaya a desarrollar un aneurisma coronario, una dilatación coronaria. Entonces, no es necesariamente obligatorio que tenga ya la anomalía coronaria para hacer el diagnóstico, pero si ya está, pues nos indica que debemos hablar. Debemos actuar con todavía mayor cautela y dar tratamiento a la brevedad. Aquí tenemos una angioresonancia donde podemos ver nivel de la coronaria izquierda, una dilatación. Y también la derecha tiene una dilatación y una imagen de un trombo señalado por la línea amarilla, que es una de las complicaciones que pueden tener las anomalías coronarias de Kawasaki que pueden poner en peligro la vida. Ahora bien, originalmente en las descripciones de Kawasaki, él decía que tenía que cumplir todos los criterios originales para ser considerado un Kawasaki, pero conforme fue evolucionando la investigación se dieron cuenta que no todos los pacientes los cumplían y habían otros pacientes que desarrollaban parcialmente algunos de los criterios, pero eventualmente desarrollaban una dilatación coronaria o un aneurisma coronario. A estos pacientes se les denominó como Kawasakis atípicos. Y estos son aquellos que es importante detectarlos porque tienen el mismo riesgo de los pacientes con Kawasaki clásico de desarrollar las anormalidades coronarias, pero como no cumplen criterios pueden pasar desapercibidos y no dárseles tratamiento. Entonces, en pacientes que tienen fiebre prolongada, donde ya se descartaron otras causas y explicaciones para la fiebre, que tiene criterios de Kawasaki pero son incompletos, se debe considerar Kawasaki, se debe hacer un eco, ver que no tenga dilatación y por supuesto iniciar el tratamiento como si fuera un Kawasaki. En ningún lado dice, encontré ni van a encontrar que esté descrito el uso de laboratorios en específico para ayudar a hacer diagnóstico de Kawasaki atípico. Pero sin embargo, Kawasaki sí tiene anomalías en los laboratorios que nos muestran el compromiso que existe a nivel orgánico y que se relacionan con que es un proceso inflamatorio sistémico y no solo limitado a las arterias de mediano calibre. Podemos ver que en los hallazgos más comunes de Kawasaki tenemos un conteo de blancos mayor de 15,000, hemoglobina con una anemia para la edad, plaquetas usualmente aumentadas, mayor de 450,000, una tasa de eritrosedimentación alta, una proteína C alta, una albúmina baja, ferritina arriba de lo normal, transaminasas arriba de lo normal. Pues, debido a que hacen una elevación de blancos, puede haber piuria sintomática con mayor de 10 blancos por campo y incluso casos de meningitis aséptica, ¿verdad? Si se toma un líquido, una muestra de líquido cefalorraquídeo, pues podemos encontrar mononucleares que dan pleiocitosis, hipoglucorraquia y proteínas elevadas que pueden confundirse con una meningitis. Otros hallazgos importantes, como es una enfermedad sistémica, pueden darnos muchas manifestaciones distintas, ¿verdad? Divididas por sistemas: miocarditis, pericarditis, regurgitación valvular, dilatación de la raíz aórtica, aunque estos lo describen como muy raros, menos del 0.1% de los pacientes se ha descrito con anormalidades en la raíz aórtica. Un cuadro de un choque que se llama síndrome de choque por Kawasaki, que vamos a hablar más adelante, anomalías en las coronarias, aneurismas, en otras
vasos, en otras arterias no coronarias de mediano tamaño, gangrena periférica. Habíamos hablado del aparato respiratorio que nos puede dar una neumonitis, pero también nos puede dar nódulos pulmonares, efusión pleural, empiema, síntomas musculoesqueléticos como artralgias y artritis, síntomas gastrointestinales, síntomas en el sistema nervioso, genitourinarios. Entonces, como pueden ver, no es una enfermedad que pueda limitarse a lo clásico, sino que puede tener otras manifestaciones. Y lo importante para el cuidado intensivo es saber identificar cuando éste cae en estas manifestaciones más raras, por ejemplo, que está en choque o con una neumonía, que nos pueden distraer del que el foco es el Kawasaki y retrasar el tratamiento y complicar más al paciente. Se ha descrito también que el ProBNP y la proteína activadora del fibrinógeno pueden usarse como biomarcadores para determinar la probabilidad de que sea Kawasaki o no, para distinguirlas de otras enfermedades. Pero esto no ha tenido mayor relevancia estadísticamente significativa hablando, sino que fue una propuesta de los japoneses como parte de un screening que quisieran hacer ellos en toda su población. Pero al final los datos no lo apoyaron. La historia natural de la enfermedad se describe en 3 fases y nos sirve para ver cómo va evolucionando el paciente y cuándo detectar las secuelas y cuándo dar seguimiento. En la fase aguda, que es en la que se presentan la mayoría de los pacientes, dura de 7 a 14 días y lo clásico es que esté febril, usualmente arriba de 39 grados, con criterios clásicos de Kawasaki. En esta fase lo que se debe hacer es pues descartar otras patologías y si cumple los criterios de Kawasaki, iniciar el tratamiento a la brevedad, como lo vamos a ver más adelante. En la fase subaguda, que dura más o menos 4 semanas, la fiebre cede, es usualmente asintomática, salvo ligera descamación que puede haber en los dedos, un poco de artralgias y los laboratorios pueden estar aún anormales, pero tendencia a la normalización. En la fase subaguda, es decir, en las 4 semanas posteriores a la fase aguda, vamos a tener mayor riesgo de desarrollar aneurismas coronarios y es aquí donde se debe de hacer el estudio ecocardiográfico con énfasis en las coronarias, buscando que no esté esa dilatación. Y en la fase convaleciente, es plenamente asintomática. Aquí hay menos incidencia de aneurismas coronarios y se da 4 a 8 semanas después del inicio de la enfermedad. Está descrito una tasa baja entre 1.7 y 3.5% de recurrencia del cuadro, es decir, ya el paciente recibió su tratamiento, ya iba saliendo de la enfermedad y en las 8 semanas posteriores pues pueda desarrollar un cuadro de Kawasaki nuevamente que puede requerir un nuevo curso de tratamiento y seguir. Aquí también recomiendan seguir haciendo el screening, un segundo screening de ecocardiograma buscando que no haya dilatación a nivel de las coronarias. El diagnóstico diferencial, recuerdan que les dije que aparte de cumplir los criterios clásicos, tienen que descartarse otras causas que pudieran explicar los síntomas, entre ellas de origen infeccioso, virales, sarampión, adenovirus, enterovirus, Epstein-Barr, bacterianas como fiebre escarlatina, fiebre reumática aguda, fiebre de la montaña rocosa, leptospirosis, linfadenitis cervical, otros tipos de síndromes mediados por toxinas como el síndrome estafilocócico de piel escaldada y el síndrome de shock tóxico por estafilococo. Reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, a las drogas, como es un Steven Johnson, como es una farmacodermia, enfermedades reumáticas como la artritis juvenil idiopática, la poliarteritis nodosa, una artritis reactiva, envenenamiento por mercurio, ¿verdad? Y actualmente
el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Ahora quiero detenerme un punto sobre la complicación más peligrosa, la que más en riesgo puede poner la vida del paciente, que son las anomalías coronarias. No todos los Kawasaki van a desarrollar anomalías coronarias, aunque no reciban tratamiento. Sin embargo, si no es tratada, el 20 al 25% de los casos va a desarrollar anomalías coronarias. El ecocardiograma continúa siendo el gold estándar para el diagnóstico de las dilataciones o aneurismas coronarios, a menos que por complejidad del caso requiera otro estudio. Con el ecocardiograma puede ser suficiente para diagnosticarlo. Y usualmente para los japoneses, el número en el que ellos reparan para decir que hay una dilatación coronaria, si el paciente tiene menos de 5 años y la coronaria mide más de 3 milímetros, este ya es una señal de alerta y debe ser derivado a un cardiólogo para hacer el seguimiento. Si el paciente tiene más de 5 años, el diámetro cambia a más de 4 milímetros. Esto para las guías de la American Heart Association, esto cambia y no ponen un número estándar con estos cortes de edad, sino ponen basado en el puntaje Z y lo relacionan obviamente con la edad, con el peso, con la talla y la superficie corporal del paciente para decir cuando hay dilatación o no y así darles el seguimiento. Parece ser que los japoneses prefieren hacerlo así porque no es diagnóstico del todo, sino que solo sirve como para tamizaje y así poderlo referir al cardiólogo y darle el tratamiento correspondiente. Los aneurismas por el tamaño se clasifican si mide menos de 5 milímetros en pequeño, entre 5 a 8 milímetros en mediano y mayor de 8 milímetros en grande. Y dependiendo de esto va a ser seguimientos y tratamientos que se le va a ir dando. ¿Sí, doctor? Sergio, dice 20 a 25% de incidencia de anomalías coronarias de enfermedad de Kawasaki no tratada, pero no tratada ¿con qué? No tratada con inmunoglobulina. Ya, ya, así sí, ¿verdad? Porque pues no tratada depende, ¿verdad? Pero con inmunoglobulinas ahí sí estoy de acuerdo. Perfecto, gracias. Es con inmunoglobulina, gracias, doctor. Sí se han descrito factores de riesgo bien específicos para el desarrollo de anomalías coronarias y concretamente más riesgo en varones que estén entre 12 meses y 8 años, que la fiebre haya durado más de 10 días, que el conteo de blancos haya estado mayor de 15,000 al diagnóstico, que tenga menos de 10 de hemoglobina al diagnóstico, que se haya presentado trombocitopénico en lugar de trombocitosis en el momento del diagnóstico, que esté hipoalbuminémico, que esté hiponatrémico y que persista febril posterior al ciclo de la inmunoglobulina intravenosa. Es importante destacar que un pequeño porcentaje de pacientes va a ser resistente o refractario al tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Entonces, esos deben detenerse con mucha cautela porque son los que tienen mayor riesgo de desarrollar anomalías coronarias. Y el seguimiento que se les da a los pacientes, pues debe hacerse un ecocardiograma 1 o 2 semanas después del diagnóstico, buscando cómo está el estado, si no ha desarrollado nuevo, si no ha empeorado lo que tenía. Y entre 6 y 8 semanas después del diagnóstico debe hacerse otro seguimiento con ecocardiograma. Seguimientos subsecuentes son a criterio del clínico para ir evaluando en cada paciente individual. Ahora bien, las lesiones en las coronarias usualmente son proximales al origen de la coronaria en la raíz aórtica. Mayormente la dilatación que para la la American Heart Association es un Z mayor a 2.5. La dilatación está descrita que mejora en las primeras 4 a 8 semanas. Los aneurismas grandes son raros, usualmente sintomáticos, a menos que desarrollen síntomas con isquemia. Y el problema con los aneurismas que han descrito es que
el hecho que altere el flujo de la sangre, que se genere turbulencia a nivel del aneurisma, da mayor probabilidad de que se vaya a desarrollar un trombo y que por lo tanto genere isquemia. Además, que en fases más avanzadas de la misma enfermedad se genera estenosis, eso puede también obstruir el flujo y dar manifestaciones de isquemia. La ruptura de aneurismas es más rara y hay pocos casos reportados, sino que es la isquemia lo que más complica a los pacientes que desarrollan aneurismas coronarios. Ya se los había comentado. Y hay reportes de 2 pacientes que tenían aneurismas supergigantes con un diámetro mayor de 50 milímetros a nivel de la coronaria, que fueron adultos que en su infancia desarrollaron Kawasaki y que posteriormente se les detectó esta alteración. Para los pacientes que desarrollen a un grado de complicación secundario de las anomalías coronarias como es isquemia o ruptura, se han descrito técnicas de reparaciones quirúrgicas, tanto en adultos que tuvieron Kawasaki en la infancia, como en niños que tienen aneurismas grandes y que preocupan al clínico, que ya tuvieron algún episodio de isquemia que requiere una intervención. Entonces lo que hacen es casi lo que se hace con un adulto, ¿verdad? Un bypass de las coronarias y se ocupan vasos, otras arterias del cuerpo que nos van a servir como puente, como bypass del área donde está, o ya sea la obstrucción por un trombo o la dilatación en concreto. Se ha descrito también, concretamente en ese caso que les mencioné del aneurisma supergigante, que habían hecho plastía de la válvula. El problema con las reparaciones que han discutido los cirujanos ha sido el hecho que si se hace en una edad muy temprana, no se sabe qué tan bien vaya a crecer el vaso con la edad del niño, es decir, si no va a tener problemas más adelante cuando sea adolescente o cuando sea adulto por el tamaño del vaso que se colocó y no vaya a crecer. Sin embargo, la evidencia es muy poca y se basan en un modelo matemático para interpretar eso, cómo va el vaso, en irlo midiendo, en hacer proyecciones de cómo se va a comportar en un par de años siguiendo, pero no hay a ciencia cierta un consenso sobre qué tan indicado sea la reparación en niños, si va a tener que ir más adelante a otro nuevo bypass porque creció y el vaso que pusieron se hizo más pequeño. Entonces, las reparaciones se han descrito con tejido autólogo de venas, concretamente en la safena, con pericardio bovino, con implantar la arteria gastrociploica derecha y con implantar la arteria mamaria interna. De hecho, la mamaria interna es la que más se ha descrito. Este es un resumen de casi 800 casos en los que se tuvo que hacer un bypass en pacientes con enfermedades de Kawasaki. Pueden ver como 40% fue una de las mamarias internas, sin especificar si fue izquierda o derecha. El otro 22% fue la mamaria interna izquierda y solo con las mamarias generan casi el 60% de los intentos de vaso donante para el bypass. Sigue la safena, la vena safena, la arteria gastrociploica derecha, la mamaria interna, la radial y la epigástrica inferior. Y esta es la foto del cateterismo del paciente con el aneurisma gigante que les mencionaba previamente. Y aquí tenemos descrito nada más una imagen de por qué es que la dilatación altera el flujo de la sangre y esta turbulencia que se genera hace más propenso a que se genere un trombo y el trombo vaya a causar isquemia en el flujo de la coronaria en cuestión.
Ahora bien, entrando al tratamiento de la enfermedad, el pilar del tratamiento es la inmunoglobulina intravenosa. Y esta se ha asociado con que el inicio temprano de la inmunoglobulina, porque se hizo una identificación temprana, reduce el riesgo de que se generen anomalías en la coronaria desde el 20-25% que vimos a solo el 3 al 5%, que es considerablemente muy bajo. Pero para que esto tenga éxito, debiera de hacerse en los primeros 10 días después de que empezó la fiebre. Y esto a veces se podría haber retrasado, puesto que nos distraemos por buscando otros diagnósticos y no se piensa concretamente en Kawasaki. La dosis que está descrita son 2 gramos por kilogramo en una sola dosis, más el régimen con ácido acetil salicílico, que vamos a ver más adelante. El 20% de los niños persiste febril por inmunoglobulina intravenosa, y estos son los que podríamos catalogar como refractarios a la inmunoglobulina intravenosa y deben de dársele un nuevo ciclo de tratamiento con inmunoglobulina. Sin embargo, esto no va a ser garantía de que no vaya a desarrollar la dilatación coronaria. Entonces, vemos la inmunoglobulina IB, el objetivo de darla es evitar que vaya a desarrollar la dilatación coronaria, no concretamente revertirla. El otro pilar del tratamiento es la aspirina, el ácido acetil salicílico. Concretamente se han escrito 2 esquemas con dosis antiinflamatorias. Uno es el esquema de dosis moderada de 30 a 50 miligramos por kilo día dividido cada 6 horas. Y el otro es el de dosis alta, que es el más popular, de 80 a 100 miligramos por kilo día cada 6 horas. Dan un máximo de hasta 500 miligramos por dosis. Ahora bien, el problema fue que se hicieron estudios más recientes que han dicho que no existe mucha diferencia entre dar de 30 a 50 versus dar 80 a 100. Que por los efectos adversos que puede tener la aspirina, sabemos en el sistema gastrointestinal, en el sistema renal, podría preferirse dar la dosis moderada. Sin embargo, no hay consenso todavía en esto y pues queda a criterio de cada centro, de cada protocolo que se esté haciendo. Se debe continuar hasta que no haya fiebre, es decir, 14 días más o menos, que es lo que debería de durar la fase aguda, pero recordemos que no todos los pacientes se van a comportar iguales y el número que va a seguir febril después de los 14 días pues puede ser significativo, pero hay que continuarla a esta dosis antiinflamatoria. Una vez ya cayó la fiebre, se puede disminuir la dosis de ácido salicílico a 3 a 5 miligramos por kilo por día hasta la fase de convalecencia, es decir, hasta completar de 6 a 8 semanas. Ahora bien, si el paciente desarrolló alguna normalidad coronaria como dilatación o un aneurisma, podría mantener este esquema más tiempo y aparte de eso asociársele un tratamiento anticoagulante plaquetario, que en esta dosis ya vemos que está como antiplaquetario, pero otro anticoagulante como una heparina de bajo peso molecular por el tiempo que el cardiólogo considere respectivo. Ahora bien, para los casos refractarios se han descrito algunos medicamentos como adyuvantes. En primer lugar, los esteroides, que reducen el riesgo de aneurismas en pacientes refractarios con dosis de prednisona de unos 6 miligramos por kilo día. Alternativa metilprednisolona, ambas por 3 días. Este es el único adyuvante para casos refractarios que tiene evidencia que ha funcionado y es el único que actualmente forma parte del tratamiento estándar para casos refractarios. Se ha descrito, pensando en la característica inflamatoria de la enfermedad, que medicamentos específicos, inhibidores de estas citoquinas, como por ejemplo inhibidores del factor de necrosis tumoral, como es el infliximab,
puedan ayudar, pero el infliximab no dio datos que demostraran efectividad respecto al esteroide, al esquema inmunoglobulina esteroide. El otro medicamento es uno que se hizo popular con esto del MIS y del COVID, que es el anakinra, que es un inhibidor del receptor para interleucina 1. En COVID, en Kawasaki, de momento solo hay estudio en casos que parecen ser prometedores, pero ningún estudio a gran escala que lo compare aún con el tratamiento de inmunoglobulina más esteroide. Y otro inhibidor, uno que frecuentemente se ocupa en otros procesos reumatológicos y procesos oncológicos, que son los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina. Hay un estudio nada más que sugiere que hubieron buenos resultados al asociarlo con inmunoglobulina IB en casos refractarios. Sin embargo, el consenso es que los riesgos de dar ciclosporina y de inmunosuprimir al paciente exceden los buenos casos si se compara con inmunoglobulina más esteroide. Ahora bien, en la unidad de cuidado intensivo, la verdad a mí me sorprendió que fuera tan baja la incidencia de pacientes que desarrollan Kawasaki y que requieren unidad de cuidados intensivos. Estamos hablando de tan bajo como el 2% de los pacientes. Pero cuando los pacientes ingresan a intensivo, usualmente es porque la afectación miocárdica es importante y los ha hecho entrar en un cuadro de choque. El choque por Kawasaki, que se conoce como síndrome de choque por Kawasaki, se presenta en un 5 o 7% en un choque hipotensivo que va a requerir reanimación agresiva con volumen y con inotrópicos o vasoactivos. Usualmente estos pacientes tienen trombocitopenia severa y en la mayoría de casos el diagnóstico se retrasa porque este paciente se ha confundido con un paciente séptico, con un paciente que tiene una infección por otra causa y que está en un cuadro de choque séptico, con un fallo multiorgánico, por ejemplo. Entonces, se empieza a tratar a ese paciente y nadie está pensando en Kawasaki. Cuando alguien empieza a hacer el análisis del caso y llega a Kawasaki, este paciente ya ha pasado más de 10 días, ya puede que tenga las alteraciones coronarias y ya estamos bien atrás con el uso de la inmunoglobulina. La causa del choque usualmente es la disfunción miocárdica secundaria por la miocarditis que genera. En el 50-70% de los casos va a ser por la miocarditis. No están necesariamente asociados a isquemia, puesto que en las fases agudas generalmente no hay dilatación de la coronaria y no ha dado chance que se genere el trombo y que vaya a dar isquemia, sino es la misma inflamación del miocardio. Pero esta disfunción es muy benigna, por así decirlo, y nada más se inicia el tratamiento con inmunoglobulina y aspirina, se ve una rápida mejoría del paciente con un rápido destete de los inotrópicos y el ventrículo que se va a ver más implicado en esta disfunción va a ser el ventrículo izquierdo. Esto es lo que les mencionaba, el choque por Kawasaki. Se estima alrededor del 7% de los casos puede desarrollar un choque por Kawasaki. Hay datos discrepantes, vamos a ver más adelante unos artículos sobre la experiencia en UCI en 2 centros. Se cree que es secundario a mediadores inflamatorios y por esto es que responde tan bien cuando se inicia la inmunoglobulina y la aspirina y se mejora la inflamación. Se define como un cuadro de hipotensión con un choque que requiere expansión de volumen y agentes inotrópicos. Y algo que me llamó mucho la atención de este choque por Kawasaki es que la fisiopatología del choque, la causa del choque, no solo puede ser la miocarditis, sino que por mediadores inflamatorios el paciente puede estar vasodilatado y puede tener bajas resistencias vasculares sistémicas. Por eso el uso de tanto inotrópicos como vasopresores puede ser necesario para
lograrlo estabilizar en el momento más agudo de descompensación. En un pequeño porcentaje de los pacientes puede existir síndrome de fuga capilar, llegando a ser incluso necesaria infusiones de diuréticos o terapias más avanzadas como hemodiálisis o terapias de sustitución renal más avanzadas. Y recordar siempre la importancia de la administración temprana de inmunoglobulina, que en este caso no solo nos va a ayudar para el choque, sino que también puede ayudar para, obviamente, que no se formen las anomalías coronarias que tanto se le teme a estas enfermedades. Este estudio es un estudio de 2008 hecho en Estados Unidos. Es un estudio unicéntrico de 10 años en 423 pacientes con Kawasaki. Los estadounidenses encontraron que solo el 14 pacientes, un 3.3%, requirió ingreso al intensivo. De los pacientes que ingresaron intensivo, 13 tenían criterios atípicos. Probablemente por eso confundió y retrasó el diagnóstico. El diagnóstico de ingreso más común era choque séptico o choque tóxico. La mayor parte de estos pacientes tenía, respecto a los pacientes que no ingresaron al intensivo cuando se compararon, los de intensivo tenían mayor valor de proteína C reactiva, menor conteo plaquetario, menor albúmina, que si ustedes recuerdan se asociaban también a mayor probabilidad de desarrollo de coagulopatías. El retraso en el inicio de inmunoglobulina IB, que se puede interpretar como el retraso en el diagnóstico. En los pacientes que ingresaron a UCI fue de 2 días, mientras en los pacientes que tenían en piso, que no ingresaron a UCI, fue de 0 días. O sea, se perdió 2 días en todo lo que se hizo el diagnóstico porque el paciente de UCI probablemente al estar chocado requirió otro abordaje, distrajo a los médicos en pensar en Kawasaki. Los pacientes que desarrollaron choque y que estaban en UCI tuvieron más incidencia de refractariedad a la inmunoglobulina G en un 64 versus un 5%. Y algo muy interesante es que no hubo mortalidad en estos pacientes. Entonces aquí solo una comparación. Obviamente los días de presentación al momento del diagnóstico fueron menores en intensivo, tenían más días de evolución los que entraron a encamamiento general, requirieron vasopresores del 71% de los que entraron a UCI. Como les dije, el Kawasaki era incompleto en la mayor parte de los pacientes de UCI. Podemos ver que solo el 29% de los pacientes que ingresó a UCI tuvo un diagnóstico de Kawasaki al ingreso. Se les hizo punción lumbar más frecuentemente a los que entraron en UCI. Y del lado del ecocardiograma, los que entraron en UCI, si ustedes pueden ver, fue mayor la proporción que tenía algún grado de anomalía coronaria, ya sea dilatación, ectasia, aneurisma. Y fue estadísticamente significativo, al menos en el lado del aneurisma propiamente dicho, que se puede relacionar con la mayor incidencia de la refractariedad a inmunoglobulina intravenosa que tuvieron los pacientes de UCI. Y este es un estudio más reciente, este es un estudio de 2018 hecho en China, también en un solo centro, también 10 años, pero aquí tuvieron 1000 pacientes. De esos 1065, solo 30 requirieron UCI, que es alrededor de 2.83% de los pacientes. Hallazgos muy similares, mayor duración de fiebre, más anemia, más trombocitopenia, mayor PCR, menor albúmina, mayor retraso en el diagnóstico, un tratamiento más tardío, pero tampoco reportan mortalidad alguna. Y para 1000 pacientes es importante como ver eso, que no hay mortalidad, y se corresponde con que el choque que les comentaba que pueden desarrollar estos pacientes es usualmente benigno y nada más empiece con el tratamiento, pues tiende a disminuir y a mejorar, perdón. Entonces, el pronóstico de Kawasaki en general es muy bueno y la mortalidad es abajo del 0.2%. Claro está que esto va a depender en gran medida, ¿verdad? Que no vaya a presentar anomalías coronarias y que esto nos vaya a llevar a infarto miocárdico, que es la principal causa
de muerte dentro de este pequeño porcentaje de mortalidad. Depende del grado de alteración coronaria, como ya les había comentado, del seguimiento que le va a dar el cardiólogo en la consulta externa y que de las intervenciones que se hagan en caso de requerirlas sean tempranas y el acceso a centros especializados donde puedan resolver alguna anomalía coronaria que requiera corrección quirúrgica. Y ya para terminar, a manera de conclusión, Kawasaki es una enfermedad benigna con un eminentemente diagnóstico clínico que no requiere mayor estudio de laboratorio, salvo para descartar otras causas, pero el diagnóstico se puede hacer plenamente clínico. Requiere alta tasa de sospecha y el descarte de otras patologías, eso es cierto, pero entre más conozcamos y estemos conscientes de su existencia, más se va a sospechar de la enfermedad. El diagnóstico temprano y el inicio temprano del tratamiento va a disminuir las complicaciones. Vemos cómo del 20 al 25 reduce al 3 a 5% solo con diagnosticarlo rápido e iniciar inmunoglobulina rápida. Y los ingresos en la unidad de cuidado intensivo suelen estar asociados a choque, pero usualmente el Kawasaki no va a ser el diagnóstico inicial. Eso puede retrasar el tratamiento, pero ya vimos que el choque por Kawasaki no tiende a ser tan difícil de tratar siempre y cuando se inicie la terapia inflamatoria a tiempo. A fuerza de ser sincero, yo nunca he visto un Kawasaki que haya entrado a UCI. Sí vi varios Kawasakis en mi hospital con la residencia de pediatría, que éramos centro de referencia, pero en mis 3 años nunca tuvimos un Kawasaki que requiriera UCI o que tuviera una anomalía tan grande que fuera necesario llevarlo a intensiva. Tiene muy baja mortalidad, recordemos menor del 0.2%, pero en caso de que la desarrolle o que desarrolle complicaciones coronarias, mejor dicho, estas van a ser tardías y las opciones terapéuticas pueden requerir centros especializados, como vimos para las correcciones quirúrgicas o los bypass de las coronarias que puedan llegar a requerir. Eso era lo que traía. Gracias. Espero sus preguntas. Sergio, felicidades por tu clase, estuvo muy,